Ahí en su lugar, por favor, incline su rostro y ore. Y quiero pedirle que ore porque el Señor le hable a usted y me hable a mí a través de su palabra esta mañana. Dios bueno, es grandioso, es lindo alabarte, cantar y alabarte, porque sabemos que tú te agradas de la alabanza, pero sabemos también, Dios, que la alabanza prepara nuestro corazón, dispone nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, para recibir tu palabra. Porque yo sé, Dios, que nunca es en vano cuando tú nos hablas. Y hoy no es la excepción. Señor Dios, háblanos. Ministra tu palabra a nuestros corazones, Señor. Y como dijera el profeta Isaías, que esa palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres, por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando de ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? ¿Ah? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien más? Por aquí alguien lo recordó. ¿De qué hablamos hace 8 días? No puede ser que lo olvidaron. Estuvimos hablando de ¿qué? A ver, ¿de qué hablamos, Fidel? Hablamos del bombeo espiritual. Eso. Hablamos del bombeo espiritual. Perdónenme que use esa palabra como tan ¿qué será? Tan folclórica. Bombeo espiritual. Sabemos lo que hace una bomba, ¿cierto? Sabemos lo que hace una aspiradora. Utilizamos la bomba para sacar el agua, la aspiradora para aspirar el mugre en la casa, donde quiera que sea, ¿verdad? Bombeamos para sacar lo que es desagradable, lo que nos sirve. Volvemos a nuestro texto esta mañana en el Salmo 69. Salmo 69. Y quiero pedirles que miren, por favor, los versículos 14, versículos 13 hasta el 16. Del capítulo del Salmo 69, versículos 13 al 16. Allí dice el salmista: pero yo a ti oraba, Jehová, en el tiempo de tu buena voluntad. Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me arrastre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Muy especial ese versículo 16 en todo el Salmo. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Hace 8 días hablamos de la necesidad que tenemos de bombear. Permítanme usar de nuevo ese término. La necesidad que tenemos de sacar de nuestra alma lo que nos roba la vida,
Eso dijimos hace 8 días. Y yo quiero ampliar más este concepto esta mañana. Yo quiero hablar esta mañana acerca de que en la benignidad y la misericordia de Dios, Él sacará de nuestra alma lo que nos roba la vida. Mejor, en su benignidad y misericordia, Dios sacará de nuestra alma lo que nos roba la vida. Yo me he hecho una pregunta con respecto al salmista, porque detrás de este salmo hay alguien, hay una persona. Y nosotros no podemos pasar por alto esa persona que está ahí. Un salmo como estos no es mera retórica o mero discurso religioso. Es una experiencia, y hemos hablado eso muchas veces. El salmista, quien quiera que sea que está detrás de este salmo, está hablando a partir de su experiencia. Hay alguien ahí que quiere que nosotros le escuchemos y que espera que nosotros podamos seguir los pasos de Él en la propia historia de nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el salmista en el momento en que él se inspiró o Dios inspiró en su corazón este salmo? Yo pienso que este salmo es una experiencia vivida. El salmista no estaba paseando, el salmista no estaba por allá ocupado en sus asuntos personales, o si fue David, no estaba ocupado en los asuntos de la guerra o en los asuntos del Estado. No, él en algo muy particular estaba. Si nosotros pensamos en el hecho de que algo estaba inquietando su alma, inquietando profundamente su alma, es probable que él estuviera en lo que pudiéramos llamar hoy algún tipo de retiro espiritual personal. Un retiro espiritual personal que se hizo necesario porque había cosas con las cuales tratar en su propia alma, en su propia vida. Un retiro espiritual esencial porque había cosas que había que resolver en su relación con Dios, en su fe y sobre todo en su carácter. Muchas cosas en nuestro carácter generalmente siguen ahí vivas y nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a otros porque nunca nos hemos tomado el trabajo de resolverlas realmente delante de Dios. Algo dentro de él lo impulsó a buscar una salida a esa situación. Él dice que él oraba, y eso significa que él llevaba tiempo orando, pidiéndole a Dios que le mostrara una salida, que le permitiera encontrar, comprender o tal vez intuir qué era lo que había en él, que en alguna forma estaba robándole la vida. Así que él tuvo que buscar una salida, pero se encontró con una situación tan insoportable. Se encontró con una situación tan difícil que lo que salió de su corazón fue un llamado de auxilio. Un llamado de auxilio. ¿Con qué se encontró el salmista? Se encontró con él mismo. Se encontró con lo que realmente era él. Y por eso él dice: sácame. Respóndeme, ayúdame, sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado. Y por eso él dice también: Dios, tú conoces mi insensatez y mi pecado o mis pecados no te son ocultos. El concepto de insensatez es muy importante aquí, porque la palabra insensatez se refiere a la necesidad o a la falta de sentido o de razón. Es la necesidad, es la falta de sentido o de razón. Hacer cosas fuera de lugar, hacer cosas donde no corresponde, hacer cosas cuando no corresponde, hacer cosas que en su naturaleza misma no corresponden. La insensatez es lo que nos lleva a pecar, nos lleva a fallar en el propósito esencial de nuestra vida.
La insensatez es lo que hace que nosotros sigamos cometiendo siempre el mismo error, siempre manteniendo la misma actitud, siempre ignorando las consecuencias que acarrea el desobedecer a Dios. El profeta Isaías fue enviado por Dios al pueblo de Israel en su tiempo. Y ese pueblo de Israel, Dios le dijo, será un pueblo duro de corazón y rebelde. Al que te envío a predicarles, le dijo Dios a Isaías. Pero Dios le había advertido al pueblo de Israel, si no aprenden a reconocer su insensatez y no aprenden a obedecerme y las consecuencias que trae el desobedecerme, entonces eso los va a encaminar a lo que ustedes menos quieren en su vida. Van a terminar en el exilio en Babilonia. Eso les dijo Dios al pueblo de Israel. Y como a veces dicen las mamás, dicho y hecho. El pueblo de Israel prestó oídos sordos a la voz de Dios, al mandato de Dios, y terminó en el exilio. En el capítulo 48 de Isaías, en el versículo 17, él dice esto: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña, para tu provecho, te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Y luego hay un lamento de Dios. Si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Todos hemos sido insensatos en la vida, todos hemos sido insensatos. Y tal vez todavía continuemos siendo insensatos en alguna forma. Y tal vez nuestro clamor sea: Dios, yo miro mi propia alma, yo miro mi propio camino, yo miro mi propio ser, y lo que encuentro es, como el salmista, lo que encuentro dentro de él es insensatez y pecados. Señor, yo no sé qué hacer conmigo mismo. Nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos a tal punto de nosotros mismos que llegamos a pensar que no estamos para nada mal, que todo en nosotros está perfectamente bien. El salmista se mira a sí mismo y nos da una incomparable introspección humana. ¿Recuerdan que hace 8 días hablábamos de lo que significa introspección? Él nos da una incomparable introspección humana personal. Él se ve como un alma inundada de lodo cenagoso. Es así como él se ve. En otras palabras, él comienza a reconocer lo que es su humanidad. Lo que es su humanidad. Él comienza a pensar seriamente en su humanidad, en lo débil, limitada e inclinada al pecado que es nuestra humanidad. ¿Saben, hermanos? En términos de humanidad, digámoslo de esa manera, en nuestro mundo actual, en términos de humanidad, suele destacarse la belleza, suele destacarse la inteligencia, suele destacarse la habilidad, el talento y muchas otras cosas positivas en términos de humanidad. Pero a la larga, a la luz de la experiencia del salmista en este salmo, todo eso resulta ser solo una pantalla que cubre lo que realmente somos. Cubre lo que realmente somos. La belleza puede cubrir muchas cosas. El talento puede cubrir muchas cosas. Aún la inteligencia misma puede cubrir muchas cosas. La elegancia en el vestir puede ocultar muchas cosas.
Pero aquí el salmista nos confronta con otra cosa diferente, a lo que generalmente el mundo ve y que nosotros admiramos. Él nos confronta con otra cosa, nos confronta con los defectos de su alma. Es muy impactante un autoexamen como ese, un autoexamen cuyo diagnóstico final es, o el salmista lo describe en términos de: estoy hundido en cieno profundo. Nosotros diríamos, de nuevo usando el término de una manera más folclórica, en nuestro medio diríamos: estoy en la olla, o estoy perdido. Piense usted en lo que es el cieno, del que el salmista habla aquí. El cieno es lodo, pero hay diferentes tipos de lodo. El cieno del que habla el salmista aquí es un cieno o un lodo que se forma de una mezcla de agua con tierra y generalmente lleva desechos, basura. Ese es el cieno. Pero saben, hermanos, cuando nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades y nuestras flaquezas sin resolver en nuestro carácter, en nuestra vida, se mezclan con nuestra autosuficiencia y con nuestro orgullo natural. Miren eso. La autosuficiencia y el orgullo natural es la actitud de: bueno, yo sé que cometo errores, yo sé que cometo pecados, pero yo voy y me confieso y listo, resuelto el problema. Otras personas dicen: bueno, yo simplemente lo que hago es que trato con esto, yo manejo esto, yo trato de soportarlo y puedo vivir con eso y no me siento mal, yo puedo vivir con eso. Otras personas simplemente dicen: perdónenme, aguántenme, porque yo soy una persona difícil. Y entonces, ¿cómo es una persona difícil? Puede creer que puede hacerle daño a otros simplemente porque es una persona difícil. El cieno se forma de la mezcla de nuestros pecados con nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia naturales, y ese cieno es el que está realmente hundiendo nuestra alma en la insensatez, en el lodo de la insensatez. El salmista ve su alma hundida en el cieno, formada por sus pecados y su orgullo. Formado por sus pecados y su orgullo. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué el salmista se ocupa tanto de esto? ¿Por qué resaltar tanto esto? ¿Por qué echarle tanta tiza a esto? ¿Por qué tomarse tanta molestia y tanto trabajo? ¿Por qué ese grito que nace de lo profundo de su corazón: Dios, ayúdame, porque siento que me estoy hundiendo en cieno profundo? Respóndeme, escúchame. ¿Por qué se ocupa tanto de esto el salmista? Yo les digo sinceramente, porque él descubrió una situación terrible en su vida. Una situación terrible en su propia vida. Y se dio cuenta de la gravedad de su situación. Se dio cuenta de lo grave que es realmente el pecado. Yo me pregunto a veces: ¿a nosotros sí nos angustia el pecado? ¿A nosotros qué nos angustia? A veces nos angustia porque no hay con qué comer, o porque no tenemos trabajo, o porque alguien está enfermo. Sí, eso es natural y está bien, pero más allá de eso, ¿qué nos angustia? ¿Qué nos angustia? Sí nos angustia el pecado en su verdadera dimensión. Piense usted cuando una tubería se rompe y amenaza con inundar nuestra casa. Bueno, eso suele pasar, desafortunadamente, y ha pasado muchas veces. Una tubería se rompe
y amenaza con inundar la casa. ¿Qué hacer? Bueno, pues busque un plomero, o si el problema es peor, busque una bomba de agua, busque con qué sacar el agua, pero si el problema empeora, pues llame a los bomberos. Pero el caso es que usted pida auxilio, por favor, ayúdenme, mi casa se está inundando, mi casa está inundada, necesito ayuda. A todo lo largo y ancho del Salmo hay un clamor, hay un llamado de auxilio. Sálvame, sálvame, sácame, respóndeme, dice el salmista. El clamor del salmista nace de su situación angustiada. Sálvame, oh Dios. Ese es un llamado de auxilio. Un llamado de auxilio que nace de una situación que el salmista no encuentra cómo resolver por su propia mano. Mucha gente acudió a Jesús en el tiempo en que Él ministró en la tierra. Y según nos lo narran los evangelios, mucha gente acudió a Jesús. Y mucha de esa gente que vino a Jesús eran personas llenas de angustia. Por una razón u otra, eran personas llenas de angustia. Cuando usted lea los evangelios, usted trate de ver a Jesús caminando por en medio de la gente angustiada. Y trate de escuchar los gritos de angustia de la gente. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, libérame. Señor, haz algo por mí, mi hija se está muriendo. Señor, haz algo por mí, estoy enfermo. Jesús se encontró con gente angustiada, gente llena de angustia en sus corazones, inundados de frustración y de culpa. Pero ustedes observen ustedes, lo paradójico es que en los tiempos de Jesús, los que pensaban que estaban bien, aquellos a los que Jesús les dijo, bueno, los enfermos no tienen necesidad de que alguien los cure. Yo he venido a buscar a la gente que está enferma. Pero los que pensaban que estaban bien fueron precisamente los que rechazaron a Jesús. Con el solo hecho de decir, yo estoy bien, perfectamente bien, estoy rechazando a Jesús, no necesito a Jesús. Uno de esos casos fue el paralítico que Jesús sanó, al cual un grupo de amigos lo bajaron por el techo, el paralítico. ¿Recuerdan la historia? Un grupo de amigos hicieron un hueco en el techo, Jesús estaba ahí hablando a un grupo de personas y lo bajaron en una camilla, a ese paralítico. Lo que resalta en ese relato era la condición paralizada de ese hombre. Estaba tendido en una camilla, lo que significa que no podía utilizar ni un solo músculo de su cuerpo. Estaba completamente paralizado. Aparte de eso, es una persona muda, al menos no dice nada, no habla, nada, ni una sola palabra escuchamos de él en ese momento. Era una persona dependiente de lo que otros pudieran hacer por él. Pero ese hombre paralítico, en medio de esa parálisis, en medio de ese mutismo, en medio de esa dependencia enfermiza de otros, ese hombre en sí mismo, su estado mismo, era un mensaje abrumador, era algo que estaba hablándole a la generación de su tiempo, y era un mensaje que Jesús no pudo pasar por alto. También las aguas habían entrado hasta el alma de ese hombre, pero en tal forma que lo estaban ahogando. Por lo que Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que por lo que Jesús le dijo, parece que el motivo de su parálisis era el pecado en su alma. Preguntémonos a nosotros qué nos paraliza. Yo no sé si usted se sienta en alguna forma paralizado, pero ¿qué nos paraliza? ¿Recuerdan que hace 8 días hablábamos de Colosenses capítulo 3? Pues volvamos a Colosenses capítulo 3, allí en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3. Miren en su Biblia, por favor, no pierdan el texto del Salmo 69,
pero miren en Colosenses capítulo 3, por favor. Porque allí en Colosenses 3, Pablo describe una iglesia. Quizás usted no se imagina una iglesia así, pero Pablo está describiendo una iglesia. Y está describiendo una iglesia con muchos problemas, una serie de problemas, serios problemas. Pablo describe una iglesia con muchos problemas que tienden a paralizarla. Los problemas internos paralizan la iglesia, pero no siempre puede ser que los problemas sean asuntos de interrelaciones internas dentro de la iglesia, sino situaciones sin resolver en el corazón de los miembros de la iglesia. Esta iglesia tenía problemas que tendían a paralizarla, y aquí Pablo señala pecados específicos. O sea, pone los puntos sobre las íes. Le dice a los colosenses, sus pecados, sus problemas, lo que está paralizándolos, lo que los está afectando como iglesia, lo que está impidiendo que avancen, que crezcan, que haya más fruto, no sé, lo que está sucediendo es esto. Pablo señala pecados específicos. Por una parte señala pecados de hecho. En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pecados de hecho. Pero también describe pecados de actitud. En el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. Pecados de actitud. Ahora déjenme decirles esto, mis hermanos amados. Puede ser que nosotros no tengamos problema con los pecados de hecho que Pablo menciona aquí. Puede ser que no, porque esos pecados son pecados que no siempre se ven, no siempre se detectan fácilmente, o nosotros tendemos a minimizarlos o a justificarlos. Puede ser que tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no tengas problema con una relación sexual inmoral. Puede ser que tú no tengas problema con la impureza o con la lujuria. Puede ser que tú no tengas problema con las pasiones o los deseos que en contra de la naturaleza y del género sexual que Dios te dio te están arrastrando. Puede ser que tú no tengas problema con malos deseos hacia alguien. Puede ser que tú no tengas problemas con la avaricia o con la idolatría. Puede ser. Solamente Dios lo sabe. Tú y Dios lo saben. Pero, ¿qué de los pecados de actitud? Pablo habla de pecados de actitud que son igualmente de serios a los anteriores. La ira, esas explosiones descontroladas en las que nosotros incurrimos y con las que resultamos haciéndole daño u ofendiendo a alguien. Hay que decir del enojo. Esas actitudes enconadas que mantenemos guardadas en el corazón hacia alguien o hacia algo. Pasamos por la vida enojados con alguien o con algo. Cuando yo escucho las marchas esas que hacen por ahí de tiempo en tiempo, que pasan por aquí por la avenida, y los escucho gritar, y los improperios y las vulgaridades y las maldiciones y las cosas que gritan, yo siempre pienso, caramba, esa gente tienen un problema de enojo muy grande contra algo o contra alguien sin resolver. Pablo habla también de la malicia, las malas intenciones hacia alguien, a aprovecharse de alguien, a abusar de alguien, abusar de la autoridad en el hogar, en la relación de pareja,
en la iglesia, donde quiera que sea. La malicia es una actitud encaminada u orientada a darle expresión a nuestros malos deseos hacia alguien, que sea en alguna forma algo me beneficia a mí personalmente. Y Pablo habla también de la blasfemia, cuando nosotros le reclamamos a Dios algo que quizás no comprendemos y pensamos que Dios es injusto o que Dios es abusivo. Las palabras deshonestas de nuestra boca, cuando le decimos a alguien, señalándolo con nuestro dedo y le hacemos ver cosas que no son ciertas. O cuando utilizamos palabras vulgares para insultar a alguien, palabras deshonestas. Pablo dice, dejen también todo eso. Y luego dice, porque si ustedes no resuelven eso en sus vidas, están viviendo una mentira. Estarán viviendo una mentira. El punto entonces es que en tanto no nos despojemos de tales pecados, no podremos reflejar fielmente el carácter de Cristo. Porque Pablo dice en el versículo 12 que en Cristo nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero no puede darse esto en tanto no dejemos lo otro. Quizás debiéramos revisar nuestra experiencia de arrepentimiento. Yo he encontrado que el arrepentimiento va mucho más allá generalmente de lo que nosotros hemos llegado a entender o a experimentar. Tal vez necesitemos revisar nuestra experiencia de arrepentimiento. Muchos de ustedes recibieron ya hace un tiempo un libro que se llama Santidad, ¿verdad? Algunos lo recibieron. ¿Cuántos lo leyeron ya? ¿Ah? Santidad se llama ese libro, un excelente libro de una excelente autora. Santidad. Y hay una parte de su libro donde ella dice, muchas personas oran y muchas personas se arrepienten, pero muy pocas han cambiado su estilo de vida. El hecho, sigue diciendo ella, es que si las personas no cambian su estilo de vida, en realidad nunca se han arrepentido. El salmista y el paralítico que Jesús sanó se parecen. Se parecen en que ninguno de los dos podía caminar. Sus vidas estaban paralizadas. Ninguno de los dos se podía valer por sí mismo, el uno espiritualmente, el otro físicamente. Y una vida paralizada es una vida sin sentido. Y yo creo que no sobra preguntarnos, ¿habrá algo en lo que nosotros nos parecemos a ellos? El primero expresó su situación a través de una canción, un salmo, que es el que nosotros estamos estudiando estos días, el Salmo 69. Él lo expresó a través de una canción. Los sentimientos, los estados emocionales o espirituales se expresan mejor a través de un canto, de una canción. Pero el otro lo expresó a través de no querer hacer nada. Una persona completamente anulada, que me ayuden otros, que hagan otros, que me carguen otros, que me aguanten otros, pero yo no quiero hacer nada por mí. Este paralítico simplemente estaba comunicando el mensaje de yo estoy aquí porque yo no he querido hacer nada, no quiero hacer nada. Tal vez tengo problemas de carácter, tal vez tengo pecados sin resolver, tal vez tengo cosas indebidas en mi vida, pero no quiero hacer nada. Sin embargo, me parece que los dos comunicaban un mensaje muy claro. El uno a viva voz, el otro en su postración. Lo que estaban diciendo era, mi alma está cargada de problemas, mi alma está inundada de pecados y errores. La vida se me ha vuelto un lío, mi vida espiritual no fluye, no fructifica. En verdad estoy aterrado con esto. Y no tengo a quién echarle la culpa.
Y esto retrata una realidad que es evidente en creyentes y en no creyentes. Pero Dios escucha el clamor de auxilio, cuando algún alma sincera busca su rostro. En el Salmo 32, el mismo salmista dice eso. En el Salmo 32, él habla de los que buscan el rostro de Dios. Salmo 32, en el versículo 5. ¿Ya? Salmo 32, en el versículo 5. Si lo tiene ahí, mírelo, léalo un momentito, reflexivamente. Salmo 32, versículo 5. Allí dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La palabra proclamar, la palabra declarar, aquí, declarar, es una expresión que se refiere no a Dios, perdóname mis pecados, tú sabes que yo soy así. No, es una palabra que significa, yo le dije a Dios lo que realmente soy, lo que reconozco que soy. Dios, soy una persona iracunda, soy una persona mentirosa, soy una persona blasfema, soy una persona morbosa, soy una persona insegura, soy una persona que duda, soy lo que sea, pero se lo dijo específicamente a Dios. Le dijo, Dios, yo soy esto y esto y esto, específicamente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jesús, dice el salmista que Dios escuchó el clamor de auxilio del salmista, y Jesús tuvo muy presente ese llamado de auxilio. Toda la generación en la cual Jesús ministró, toda esa gente, como decíamos hace un rato, que vino a Jesús atribulada por su angustia, por sus cargas, por sus culpas, por sus pecados, toda esa generación tenía un solo grito: Dios, ayúdanos, ayúdanos. La religión nos explota, la religión abusa de nosotros, la religión nos impone cargas que no podemos llevar, nadie nos ayuda, nadie nos dice aquí está mi mano, Dios, solo nos quedas tú. Ese grito de auxilio llegó al corazón de Dios. Jesús lo escuchó, Jesús escuchó ese grito de auxilio. Y yo pienso que es dentro de ese marco que debemos o necesitamos entender lo que Jesús dijo poco tiempo antes de irse, definitivamente, después de que resucitó. Porque Jesús le dijo a sus discípulos algo muy concreto en su momento. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 26 dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escribiendo a los Romanos, Pablo dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Así que cuando las luchas nos inundan el alma y nosotros comenzamos a percibir lo que no está bien en nosotros y a reconocerlo, eso quizás nos traiga angustia, seguramente nos traerá angustia, pero también tenemos que reconocer que de nuestra parte tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios.
Pablo decía a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 12, les decía, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo dice que nosotros no tenemos ninguna deuda con la carne, o con nuestras propias fuerzas, o con nosotros mismos, porque en nuestras propias fuerzas nunca hemos podido hacer nada por nosotros mismos, y no podemos de ninguna manera. A nuestra carne solo le debemos fracasos, pérdida, frustración y culpa. Para con aquellas cosas que no podemos vencer, necesitamos una ayuda que está más allá de nosotros mismos. Y esto lo dice Pablo, alguien que vivió en carne propia y vio de cerca la experiencia de otros creyentes. Habla de esto en el contexto de la profunda lucha con nuestras debilidades humanas. En el versículo 21 del capítulo 7, Pablo ha dicho anteriormente, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. Y luego dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. En vista de eso, la única ayuda posible es la de la intervención sobrenatural de Dios a través de su Santo Espíritu. Y Pablo hace eco del mismo concepto de Jesús al decir que el Espíritu Santo ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Yo creo que la idea de Jesús al enviar el Espíritu Santo era que tuviéramos a alguien que nos ayudara. Y eso es lo que entendió Pablo. Solo por medio de él, con su ayuda sobrenatural, podremos, dice Pablo, hacer morir las obras de la carne, o como traduce la Nueva Versión Internacional, porque si ustedes viven conforme a su naturaleza, a su propia naturaleza, morirán. Pero si por medio del Espíritu ustedes dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si ustedes viven, si ustedes por medio del Espíritu Santo, le dan muerte a los malos hábitos de su cuerpo, vivirán, experimentarán una verdadera vida en Cristo. Entonces, de acuerdo con esto, y permítanme terminar aquí, de acuerdo con esto y con la promesa de la ayuda del Espíritu, tenemos que comprender que definitivamente hay que limpiar lo que estorba el avance. Hay que limpiar lo que estorba el avance. Hay un libro que se llama Los secretos de la vid, de un autor que llama Bruce Wilkinson. Y allí él cuenta su propia experiencia. Y él dice que en una ocasión él comenzó a sentirse muy incómodo espiritualmente con él mismo, pero él no sabía por qué. No podía entender por qué. Y cada vez se sentía más y más incómodo y más inseguro, y cada vez se sentía en cierta forma más mal. Entonces un día, dice, él se puso a orar y él le dijo a Dios, y le dijo estas palabras. Miren lo que él le dijo. Él le dijo a Dios: Señor, si hay algo en mi pasado que sea obstáculo para nuestra relación o para mi relación contigo, dímelo ahora, dímelo ahora. Y luego cuenta él que él sintió que el Señor lo guió a hacer una especie de autoexamen profundo de su vida. Y dice que fue y se compró varios bloques de hojas de papel tamaño carta y comenzó a escribir. Y le dijo a Dios: Dios, muéstrame todo lo que haya en mí que no está bien delante de tus ojos. Y comenzó a escribir. Y dice él que comenzó a llenar hojas y hojas y hojas. Y él dijo: yo jamás había visto que alguien hiciera un examen de su vida y tuviera que llenar tantas hojas. Y llenó hojas y hojas. Pero luego, dice él, después de eso, me levanté y comencé a hacer llamadas telefónicas y comencé a pedir perdón y comencé a resolver cosas de mi pasado que aún continuaban sin resolver, y comencé a pagar deudas que no había pagado, y comencé a hacer esto y comencé a hacer una serie de cosas que yo fui encontrando que no estaban bien en mi vida.
hasta que la paz de Dios inundó mi corazón. Hermanos, cuando una tubería, por ejemplo una tubería de agua, no funciona bien, es porque algo la está taponando. Si se supone que hay fluido de agua, pero el agua no sale, algo está taponando la tubería. Algo está impidiendo que el elemento fluya libremente a través de ella. Hermano, déjame hacerte estas preguntas. Piensa en estas preguntas, son para ti y son para mí mismo también. Puedes decir a ciencia cierta que tu vida está fluyendo libre y abundantemente. Están fluyendo tus dones. Están fluyendo tus dones. Personas están siendo bendecidas porque tu vida espiritual fluye. ¿Estamos realmente bien con Dios? No debiéramos preguntarnos sinceramente, ¿qué está impidiendo que mi vida fluya más? Señor, ¿qué está impidiendo que mi vida fluya más? ¿Hay algo en mí de lo que, Señor Dios, tú no te agrades y que está impidiendo que mi vida te glorifique más? Ahora, ¿qué hacer con lo que descubra en mi alma? Con lo que Dios me muestre. Porque si tú le pides eso a Dios de todo corazón, Dios te mostrará. Dios te lo hará ver. ¿Qué hacer con lo que descubramos en nuestra alma? Saben, hermanos, la gran esperanza que hay en este salmo, dice aquí el salmista, está fundada en la benigna misericordia de Dios y en la multitud de sus piedades. Amén. La esperanza está fundada en la benigna misericordia de Dios y en la multitud de sus piedades. En su benignidad y misericordia Dios sacará de nuestra alma lo que nos esté robando la vida. Amén, hermanos. Quiero citar de nuevo el libro de Santidad. Muchos de ustedes no lo recibieron, pero yo he hecho una copia, he transcrito una copia del capítulo 7 de la autora Nancy DeMoss, en donde ella hace un test, o ella presenta un test para que nos examinemos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Nos examinemos a la luz de esta pregunta: Señor, ¿hay algo en mi vida o en mi pasado que no esté bien delante de ti y que esté impidiendo mi relación contigo y que mi vida fluya más? Muéstrame qué es. Así que aquí en esta mesa hay varias copias de ese capítulo 7. Si alguno de ustedes siente en su corazón y quiere llevarla, tome una y llévela. Y si usted tiene el libro, pues no necesita llevarlo, simplemente mire el capítulo 7 de ese libro de santidad. Pero ahí están. Hay una posibilidad, hay muchas formas de uno autoexaminar su vida. Esta es una y me parece muy práctica y muy oportuna. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Los quiero mucho. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, esta mañana, Señor Dios, nos alegramos en ti. Solamente, Dios, tú puedes traer a nuestra vida la luz.